La mayoría de los que leen este relato no creerán mi historia. Diablos, yo no lo creería si no hubiera vivido el horror. Hasta donde yo sé, solo 2 personas han sobrevivido a este infierno y han regresado a la tierra sanas y salvas, y lamentablemente la otra ya no está viva. En cuanto a mí, los abogados del gobierno me advirtieron de las graves consecuencias que tendría si alguna vez hiciera pública mi increíble y escalofriante historia. Pero he decidido hacerlo de todos modos, porque creo que la gente necesita saber lo que realmente hay ahí fuera, y temo que la verdad se hará evidente muy pronto, ya que una guerra intergaláctica está llegando a nuestras puertas. Como la mayoría de las víctimas de secuestro, no soy nadie especial ni importante. De hecho, estaba en el escalón más bajo de la sociedad. Un mendigo que había pasado por momentos difíciles al perder mi trabajo, mi casa y ser víctima de una adicción al alcohol, durmiendo a la intemperie y llenando mi estómago de vodka barato para mantenerme caliente por la noche. Mi confesión de tener un problema con el alcohol seguramente pondrá en tela de juicio mi relato, pero puedo asegurarles que estaba completamente sobrio cuando ocurrieron los hechos que voy a describir. La noche en cuestión, me refugié en una parada de autobús abandonada en una carretera secundaria solitaria y me quedé dormido bajo las estrellas después de vaciar mi botella. No sé a qué hora me desperté, pero recuerdo vívidamente que mis sentidos estaban sobrecargados, que mis oídos zumbaban con un sonido ensordecedor y que una intensa luz blanca me cegó temporalmente los ojos. De repente e inexplicablemente, sentí que mi cuerpo se levantaba del banco y que mi figura era arrastrada hacia el cielo nocturno. Mi último recuerdo fue el de una aeronave oscura con forma de cigarro en el cielo sobre mí y, para mi horror, me di cuenta de que me estaba atrayendo hacia ella. Pero luego sentí que perdía el conocimiento, cerré los ojos y mi mundo entero se volvió negro. Desperté un tiempo indeterminado después en un lugar muy extraño, literalmente. Lo primero que noté fue el dolor que sentía en todo el cuerpo, un latido sordo mientras mis huesos y articulaciones me dolían al mismo tiempo. Pronto descubrí que estaba completamente desnudo, sin ropa mientras yacía sobre el frío metal, con la piel congelada y el cuerpo temblando. Me dolía mucho abrir los ojos, pero cuando lo hice, no pude ver mucho, porque la habitación revestida de acero estaba a oscuras, apenas iluminada por una tenue luz roja. Fue en ese momento cuando entré en pánico y me levanté rápidamente sobre mis piernas temblorosas mientras corría hacia la pared. Pero no llegué muy lejos, ya que de repente experimenté un dolor punzante que me atravesó el cuerpo, como si me hubiera alcanzado un rayo. Grité de agonía y caí al suelo frío y duro mientras me llevaba la mano a la garganta. Me horroricé al encontrar un collar de metal alrededor de mi cuello. En un acto de desesperación y pánico, tiré del collar, intentando quitármelo, pero en lugar de eso recibí otra descarga eléctrica que me atravesó. «Yo no haría eso si fuera tú», gritó una voz masculina desde la oscuridad, con un tono sorprendentemente tranquilo dadas las circunstancias. El collar de descargas eléctricas está programado para activarse si haces algún movimiento repentino o si intentas quitártelo. El voltaje aumentará de forma constante hasta que pierdas el conocimiento o se te pare el corazón. Experimenté un aluvión de emociones al escuchar sus palabras. Confusión, ira y miedo, pero escuché el consejo del extraño, no queriendo volver a pasar por ese dolor. Lentamente abrí mis labios secos y tartamudeé mis palabras. ¿Quién eres tú? ¿Y qué demonios es este lugar? Mi nombre es Gedeón y soy como tú, un prisionero aquí. ¿Hay alguien más ahí? Pregunté con cautela. Sí, fue la primera respuesta, esta vez de una voz femenina asustada, soy Tanya y no sé por qué estoy aquí. Hubo una pausa antes de que la siguiente voz llamara desde la oscuridad, su voz temblaba mientras hablaba. Max, soy Max. No sé por qué está pasando esto. Quiero irme a casa. Estoy seguro de que todos lo hacemos, respondió Gideón, pero, por desgracia, eso no va a suceder. Negué con la cabeza, imaginando que aquello debía ser algún tipo de pesadilla vívida, pero en mi corazón sabía que era real. No has respondido a mi pregunta, añadí, mientras mi miedo comenzaba a convertirse en ira. ¿Dónde diablos estamos? ¿Y quién nos ha hecho esto? Escuché a Gideón burlarse antes de responder. Bueno, técnicamente son 2 preguntas, pero me encantaría poder ayudarte, aunque sospecho que no te gustarán las respuestas. Es difícil explicarlo con palabras, así que quizás sea más fácil si te lo muestro todo. Escuché pasos y vi la silueta de un hombre que caminaba lentamente por el suelo de metal y se dirigía a la pared adyacente. Golpeó un panel de control oculto con sus dedos huesudos e introdujo un código y, de repente, se puso en marcha un mecanismo y se abrió lentamente una persiana, revelando una escena que me aterrorizó el corazón. Porque, cuando finalmente se abrió la persiana, todos vimos una ventana transparente parecida a un ojo de buey que daba al exterior y mostraba un cielo oscuro adornado con estrellas distantes y un globo azul y verde que todos reconocimos muy bien.
Me levanté lentamente, ignorando los dolores punzantes en mi cuerpo desnudo mientras caminaba descalzo hacia la ventana y observaba la escena con incredulidad, escudriñando los contornos de los familiares continentes verdes, los poderosos océanos azules y los cambiantes frentes de tormenta que azotaban el globo. Para mi horror, me di cuenta de que estaba mirando hacia la Tierra, lo que solo podía significar una cosa: ya no estaba en mi planeta natal. La luz reflejada de la superficie de la Tierra ahora iluminaba la habitación en la que estábamos encerrados. Una celda de metal desnudo con pocas comodidades visibles, aparte de un agujero apestoso en el suelo que supuse que se suponía que era un inodoro y losas de hormigón duro en lugar de camas. También vi claramente por primera vez a mis compañeros de prisión. Tanya y Max aparecieron como yo, desnudos, humillados y golpeados, con los ojos llenos de terror al ver lo que yo veía. Era evidente que ambos estaban en estado de shock. Traté de mantener su dignidad concentrándome en sus rostros en lugar de en sus cuerpos desnudos. Tanya era una mujer joven, delgada, de cabello oscuro y atractiva, aunque reconocí en ella los signos reveladores de la adicción, como la piel pálida, los ojos inyectados en sangre y las marcas de heridas en los brazos. Max era un hombre mayor, con un físico flácido y la piel arrugada. Vi un terror puro en sus ojos abiertos que me hizo pensar que estaba al borde de un colapso psicológico. Gideon era diferente. Me di cuenta de que llevaba un collar de descargas eléctricas como todos nosotros, pero también estaba completamente vestido, con una túnica blanca que cubría su dignidad. Es cierto que no parecía estar en el mejor estado de salud. Su cuerpo estaba demacrado y sus ojos tenían una expresión hosca, como si hubiera visto demasiados horrores. También estaba claro que sabía más sobre nuestra situación que el resto de nosotros. No fui la única en llegar a esta conclusión, ya que pronto todos se volvieron contra el misterioso Gideon. ¿Cómo diablos sabías lo de esa persiana?, exigí. Gideon levantó las manos a la defensiva mientras respondía: puedo explicarlo todo. Solo dame una oportunidad. Mentira, gritó Max enojado. ¿Estás jugando con nosotros, hombre? Sí, convino Tanya. ¿Cómo sabemos que no eres tú quien nos hizo esto? ¿Por qué demonios deberíamos confiar en ti? En un instante, los tres estábamos avanzando hacia Gideon, con los puños apretados mientras nos preparábamos para darle una paliza. Gideon abrió mucho los ojos y levantó las manos aún más, retrocediendo lentamente mientras decía: no deberías hacer eso. Que te joda, grité mientras me tambaleaba hacia adelante. Pero un segundo después estaba en el suelo, con el cuerpo convulsionado mientras el collar de choque me daba otra sacudida agonizante. Miré hacia atrás y vi a mis dos compañeros desnudos igualmente incapacitados, los dos rodando sobre la superficie metálica en agonía. Cuando terminó nuestro castigo, todos miramos hacia arriba y vimos a Gideon mirándonos con una expresión de satisfacción apenas disimulada en sus labios. Te lo advertí, dijo. Lentamente y dolorosamente, me puse de pie, y mis compañeros de prisión hicieron lo mismo mientras buscábamos respuestas en Gideon. Amigos míos, comenzó, como ya les he explicado, soy un prisionero aquí, igual que ustedes tres. Resulta que nuestros captores me han permitido ciertos privilegios y acceso a información limitada. No puedo decir por qué, aunque sospecho que es parte de su plan que les explique la situación a los recién llegados. Mi mente estaba acelerada, el sudor brotaba de mi piel. Nada de esto tenía sentido. No lo entiendo, preguntó Tanya, rompiendo el tenso y confuso silencio. ¿Quién nos ha hecho esto? ¿Quién carajo nos retiene? ¿Y dónde diablos estamos? Gideon asintió antes de responder. Debería ser obvio dónde estamos, aunque entiendo que es mucho para asimilar. Sin embargo, claramente estamos en el espacio sobre nuestro planeta natal. En cuanto a quién nos retiene, bueno, eso es más difícil de explicar. Nuestros captores no son de este mundo. Supongo que vienen de otro sistema estelar en nuestra galaxia, aunque no puedo decir exactamente de dónde. Han compartido poco conmigo sobre su cultura o civilización. Solo sé que su tecnología es muy superior a la nuestra. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Nos han abducido unos malditos extraterrestres?, exclamé con asombro e incredulidad. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, confirmó Gideon con gravedad. Abducción extraterrestre, intervino Tanya emocionada. ¿Qué, te refieres a sondas anales y toda esa mierda? Max emitió una risa nerviosa, pero Gideon no participó de la broma, su rostro permaneció como una piedra. Me temo que es mucho peor que eso, dijo solemnemente. No tienen ningún interés en la anatomía humana, excepto para infligirnos dolor físico. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras preguntaba: ¿qué diablos quieres decir? Gideon no respondió de inmediato, sino que señaló y dirigió nuestra atención hacia el ojo de buey. Giré la cabeza para mirar, asqueado al instante por el horror que presencié, mientras un cuerpo humano y luego otro flotaban lentamente por el espacio y pasaban por la ventana, sus cuerpos desnudos congelados en el frío vacío.
El primero era un hombre, la segunda una mujer, y ambos cadáveres mostraban evidentes signos de tortura, con profundas incisiones en la carne, marcas de quemaduras en la piel y dedos amputados de las manos. Sus ojos saltones e inyectados en sangre todavía estaban abiertos, llenos del dolor y el terror de sus últimos momentos. Todos observamos con asombro y estupor cómo los cuerpos desaparecían de la vista, perdidos para siempre en el cruel vacío del espacio. «Dulce Jesús», murmuré, todo mi cuerpo temblando de repulsión mientras me alejaba lentamente del ojo de buey. «El último grupo», explicó Gideon solemnemente. «Nuestros captores ya no los necesitan». Me costó mucho trabajo sacar las palabras de mi garganta. Los asesinaron, los torturaron primero y luego arrojaron sus cuerpos al espacio. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? Bueno, esa es la pregunta de los $1000, ¿no? Respondió Gideon crípticamente. No tengo todas las respuestas, pero he estado en esta nave durante un tiempo. He observado lo que ocurre y he tenido cierta comunicación limitada con nuestros captores, recibiendo tanta información como la que un amo le proporcionaría a su esclavo. A partir de esto, he llegado a algunas conclusiones. Todos los organismos vivos son producto de su entorno y los rasgos que desarrollan les permiten sobrevivir en dicho entorno. El problema con la evolución es que es difícil deshacerse de ella. Los humanos nos consideramos una especie avanzada y civilizada, pero aún somos propensos a impulsos animales primarios. Ahora, imaginemos una especie que evolucionó en un planeta mucho más peligroso que el nuestro, un entorno poblado por muchos organismos altamente agresivos, donde el vencedor evolutivo tendría que ser más inteligente, más fuerte y más despiadado que sus competidores para terminar en la cima. Avanzamos unos cuantos milenios y esa especie ahora es tecnológicamente avanzada y capaz de viajar por el espacio intergaláctico. Se encuentra con otras civilizaciones de desarrollo similar. Inevitablemente hay conflictos, guerras terribles libradas en sistemas estelares que resultan en innumerables muertes. Gideon hizo una breve pausa mientras miraba por la ventanilla hacia nuestro lejano planeta. Se podría decir con seguridad que todos estábamos pendientes de cada una de sus palabras, aunque las implicaciones de lo que nos estaba diciendo eran extraordinarias y aterradoras. Al final, estas guerras terminan en un punto muerto, ya que varias civilizaciones luchan entre sí hasta llegar a un sangriento punto muerto. Surge un nuevo orden, una especie de ONU galáctica formada para mantener la paz. La guerra ha terminado. Sin embargo, nuestros captores aún tienen esos mismos instintos depredadores, un vestigio de su violenta evolución. Entonces, ¿qué hacen con estos impulsos asesinos? Bueno, llegan a un lugar como la Tierra, un planeta aislado y apartado en el borde de la galaxia, más allá de las leyes de la Confederación Galáctica. Aquí pueden secuestrar con impunidad, llevándose a quienes no extrañarán y les infligen torturas sádicas antes de acabar brutalmente con sus vidas. Con métodos tan deshonestos, nuestros captores pueden satisfacer sus oscuros impulsos sin arriesgarse a una guerra con sus rivales galácticos. Sacudí la cabeza con consternación, mientras mi mente corría a toda velocidad mientras intentaba darle sentido a esta locura. Al final, fue Tandia quien expresó en voz alta lo que todos debíamos haber estado pensando. Entonces, ¿estás diciendo que estos psicópatas son como las versiones espaciales de Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, como si viajaran años luz solo para torturar y asesinar gente? Gideon frunció el ceño antes de responder. Bueno, es un poco más complicado que eso, pero en pocas palabras, sí, esa es la situación. No lo podía creer. Mi cerebro exhausto me decía que eso no podía ser verdad y que, aunque lo fuera, debía haber una salida. ¿Qué hacemos? Pregunté frenéticamente, ¿cómo salimos de este infierno? Gideon suspiró en voz alta antes de responder. Me temo que no. No hay escapatoria de esta nave y no hay forma de evitar su destino. Todos morirán aquí. Lamentablemente, esto es inevitable. Mentira. Grité con furia y desafío. Eso no puede ser verdad. Has sobrevivido. ¿Por qué no te han matado? Nuestros captores me mantienen con vida porque sirvo a sus propósitos, al menos por ahora. Sospecho que me matarán cuando deje de ser útil. O tal vez solo me estén guardando para el final. En cualquier caso, he aceptado que nunca abandonaré esta nave con vida. De repente, toda nuestra atención se centró en la esquina de la celda donde Max se había acurrucado en posición fetal, moviendo la cabeza maniáticamente hacia adelante y hacia atrás mientras murmuraba en un estado de pánico desconectado. No, esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. No debería estar aquí. No merezco esto. No debería estar aquí. Un momento después, la pared del fondo se iluminó y, de repente, una puerta previamente oculta apareció y se abrió. Vienen a reclamar su primera víctima, advirtió Gideon, con un miedo evidente en su voz. Todos nos alejamos de la puerta, tratando de prepararnos para cualquier monstruosidad que surgiera del otro lado.
Pero Max había perdido la cabeza, se puso de pie e intentó correr hacia la puerta, gritando: «Déjenme salir de aquí. Necesito salir». Se movió rápidamente, antes de que ninguno de nosotros tuviera tiempo de reaccionar. Lo que sucedió a continuación quedó como una violenta mancha en mi memoria. Un instrumento largo surgió de la oscuridad y golpeó a Max con fuerza en la cabeza, tirándolo hacia atrás y al suelo de metal. La criatura que emergió de las sombras y entró en nuestra celda parecía sacada de una pesadilla. Mis habilidades descriptivas no son lo suficientemente buenas como para hacerle justicia al ser alienígena, pero la mejor manera en que puedo describir la apariencia de la bestia es como si fuera una mezcla entre un humano y un velociraptor. El alienígena medía unos 2 metros de alto y tenía el cuerpo cubierto de escamas rojas, aunque también llevaba una armadura corporal similar al Kevlar sobre el torso. Su boca, que parecía un hocico, estaba llena de colmillos afilados y sus ojos oscuros eran los de un reptil. Fríos, calculadores y depredadores. Sus brazos eran relativamente cortos y rechonchos en comparación con el resto de su cuerpo, pero noté que la bestia tenía pulgares y dedos oponibles, lo que significa que podía sostener y dirigir el arma similar a una pica en sus garras, la misma varilla de metal que había usado para golpear al pobre Max. Por otra parte, sus patas parecían poderosas y vi que sus dedos medios estaban adornados con garras afiladas y curvas de unos 15 centímetros de largo. Golpeaba amenazadoramente el suelo de metal con esas garras mientras nos observaba, sus víctimas humanas desnudas e indefensas. En ese momento, Max, por desgracia, recuperó la conciencia, miró a la bestia que tenía encima y gritó de absoluto terror. Juré que pude ver una sonrisa cruel en lo que parecían los labios del alienígena, sus ojos se abrieron de par en par con un placer sádico mientras levantaba su arma. Un segundo después, el cuerpo inerte de Max fue arrastrado con rudeza por el suelo. Su collar de choque actuaba como un imán que se adhería al extremo de la pica de metal del alienígena, lo que le permitía sacar fácilmente a Max, que no paraba de gritar y patalear, de la celda y llevarlo al oscuro pasillo que había más allá. Un momento después, la puerta se cerró de golpe, dejando un rastro de sangre y orina de Max en el suelo y al resto de nosotros atrapados dentro, lidiando con la conmoción de lo que acabábamos de presenciar. «Dios mío, ¿qué harán con él?», preguntó Tanya con voz temblorosa. «Créeme, no quieres saberlo», respondió Gideon. Me senté en un rincón, con la cabeza entre las manos, mientras intentaba pensar desesperadamente. Seguro que debe haber una salida, pensé. Este no podía ser el final. Pero las cosas solo empeoraron en las siguientes horas. Está claro que nuestros captores disfrutaban atormentándonos porque, aunque las paredes de la celda eran gruesas, introducían deliberadamente el sonido mediante algún tipo de sistema de altavoces, y lo que oíamos eran los gritos y súplicas de nuestro compañero Max, mientras era sometido a torturas indescriptibles. Oímos cada grito de clemencia ignorado, cada incisión hecha en su carne viva y un silbido repugnante que solo puedo suponer que era el equivalente a la risa de los alienígenas reptiles. Nuestras reacciones al oír esta monstruosa cacofonía fueron diferentes en cada caso. Tanya se derrumbó, mientras yacía en un rincón y sollozaba incontrolablemente, mientras que Gideon permaneció de pie y escuchó en un silencio sombrío, ya que claramente había pasado por esta situación infernal muchas veces antes. En cuanto a mí, mi mente estaba al borde de la locura y quería arrancarme las orejas para no tener que escuchar el sufrimiento de Max. Seguía devanándome los sesos, intentando pensar en una salida y exigiéndole respuestas a Gideon. Pero él no me daba las respuestas que necesitaba, ya que el veterano prisionero parecía resignado a su destino. «Podemos luchar contra esos cabrones. Seguro que podemos», grité. Gideon negó con la cabeza. «Estás desnudo, desarmado y tienes un collar de descargas eléctricas atado al cuello. Además, estamos a bordo de su nave espacial, rodeados por docenas de guardias armados y torturadores. La resistencia es completamente inútil. Créeme, muchos lo han intentado y todos han fracasado». «Bueno, ¿no podemos razonar con ellos entonces?», pregunté desesperadamente. «¿Puedes comunicarte con estos extraterrestres? ¿No podemos hacer un trato?». Gideon se burló de la sugerencia. «¿Razonar con ellos? Nuestros captores no nos consideran mejores que insectos. No estarían dispuestos a negociar con nosotros de la misma manera que nosotros lo haríamos con una mosca común». «Bueno, debe haber algo que podamos hacer», grité enfadada, levantando la voz para que se me oyera por encima de los gritos de Max. «No podemos quedarnos aquí sentados y esperar la muerte». «¿No crees que ya habría hecho algo?», gritó Gideon, perdiendo los estribos por primera vez. «¿No te das cuenta de que he considerado todas las opciones posibles?». «Cállate», gritó Tanya, mientras levantaba de sus manos su cara cubierta de lágrimas. «Cállate de una vez, los dos. Esto no ayuda. Dios mío, un hombre se está muriendo en la habitación de al lado. Muéstrale un poco de respeto».
Las furiosas palabras de reproche de la mujer pusieron fin a nuestro debate y, poco después, los gritos torturados de Max terminaron, reemplazados por un estertor horrible cuando finalmente abandonó su cuerpo mortal. Me estremecí al oír ese horrible sonido. Sentí cierto alivio porque el sufrimiento de Max había terminado, pero también miedo, porque sabía que uno de nosotros sería el siguiente. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que la puerta invisible en la pared se abriera nuevamente y el guardia reptil de 2 metros de alto entrara, sus garras chasqueando con emoción mientras sus ojos depredadores escaneaban el interior de la celda en busca de su próxima víctima. Me puse de pie, desafiante, apretando los puños mientras me enfrentaba a la bestia. Sabía que cualquier resistencia física sería inútil, pero aún así quería caer luchando. Pero los ojos fríos del alienígena me ignoraron, en lugar de eso se concentraron en Tanya y levantaron su arma mientras avanzaba hacia ella. Experimenté un momento de valentía temeraria en ese momento, mientras cargaba hacia el guardia, gritando: ¡No! ¡No la tomes! Llévame a mí en su lugar. La reacción del alienígena fue instantánea, ya que me golpeó con su pica. Un dolor punzante reverberó en mi cráneo mientras caía al suelo. Sin que yo estuviera en su camino, el guardia alienígena continuó su avance hacia Tanya, que se había puesto a cubierto en el rincón más alejado de la celda. Parecía inevitable que la bestia la atrapara, pero entonces se desató el infierno. Hubo una explosión tremenda y toda la nave espacial se sacudió, lanzándonos a todos por la celda como muñecos de trapo indefensos. Esto incluyó al guardia alienígena que fue arrojado fuertemente contra la pared, y su cabeza se rompió al impactar. El alienígena no volvió a levantarse. No sé si estaba muerto o simplemente inconsciente, pero de cualquier manera estábamos felices por nuestra inesperada salvación. En ese momento, todos nos giramos hacia la portilla, asombrados de ver una segunda nave surcando el espacio. Una nave plateada con forma de aguja que disparaba misiles a través del vacío mientras se dirigía hacia nosotros. Hubo más explosiones mientras la nave prisión en la que estábamos se sacudía bajo la fuerza de múltiples impactos. ¿Quién diablos es ese?, grité, mirando a Gideon en busca de respuestas. Por una vez, el rehén veterano parecía tan sorprendido y desconcertado como nosotros. No tengo ni idea. Nunca había visto un barco como ese, respondió con sinceridad. Tanya nos devolvió a los dos a la realidad, gritando: vamos, maldita sea. Tenemos que salir de aquí. Señaló el cuerpo incapacitado del guardia alienígena y la puerta aún abierta, que nos ofrecía una salida de la celda. Tanya abrió el camino y yo la seguí. Gideon se detuvo solo brevemente y echó un último vistazo a la prisión infernal antes de dejarla atrás. Salimos y nos encontramos navegando por un laberinto de pasillos oscuros mientras las explosiones seguían sacudiendo la nave alienígena. Afortunadamente, nuestros collares no transmitieron una descarga, por lo que todos estábamos agradecidos. Solo puedo suponer que las explosiones habían interrumpido su señal. Gideon no tardó en seguir adelante, ya que parecía que conocía el camino. Nos condujo a una segunda habitación, tecleando un código para abrir la puerta. Lo que encontramos dentro fue una escena infernal que superó mis peores pesadillas. Parecía que esta era la sala de tortura de los alienígenas, apestando a muerte, sangre y desinfectante. Vi estantes con cuchillas primitivas y dispositivos quirúrgicos de alta tecnología que supuse que estaban diseñados con el único propósito de infligir dolor físico. Y a medida que avanzábamos por la horrible habitación, vimos lo que quedaba del pobre Max. Su cuerpo asegurado a una camilla médica con las muñecas y los tobillos atados y el pecho abierto para revelar su caja torácica y sus órganos internos, mientras que su rostro estaba congelado en una lúgubre máscara mortuoria, con un grito silencioso pero permanente en sus labios como un escalofriante recordatorio de sus agonizantes momentos finales. Jesús, juré mientras miraba su cadáver mutilado, dándome cuenta de lo afortunados que habíamos sido de evitar el mismo destino. Mierda. ¿Qué demonios?, exclamó de repente Tanya, con la voz una vez más llena de sorpresa y disgusto. Miré hacia la pared más alejada de la habitación y fui testigo del horror absoluto. Allí, dispuestas en una exhibición macabra, estaban las cabezas cortadas de las numerosas víctimas de los alienígenas. La mayoría eran humanos, pero también había otras especies, exóticas y desconocidas para mí. Una parecía una especie de criatura acuática, con branquias y escamas, mientras que otra parecía similar a un hombre lobo, excepto que tenía 6 ojos. En total, había una docena de cabezas colgadas en la pared, pero eso no era lo peor de la sádica exhibición. Lo que nos dejó helados a Tanya y a mí fue el hecho de que las cabezas cortadas todavía estuvieran vivas. No sé cómo lo hicieron ni qué tipo de ciencia retorcida y perversa utilizaron, pero cada cabeza estaba conectada por tubos a una especie de dispositivo electrónico digital que parecía estar monitoreando sus signos vitales. Cada cabeza parecía estar atrapada en su propia pesadilla infernal sin fin.
Algunas nos miraban con ojos inyectados en sangre llenos de locura, mientras que otras abrían y cerraban la boca maniáticamente en un intento de gritar, pero no emitían ningún sonido porque presumiblemente ya no tenían cuerdas vocales. Y algunas de las cabezas habían sido sometidas a un tormento aún peor. Les habían quitado los ojos y les habían cosido la boca, aunque todavía olfateaban el aire y reaccionaban a los sonidos, siendo el resultado la visión más grotesca y repugnante que he presenciado jamás. Ah, sí, disculpas, añadió Gideon con voz dócil. Debería haberte advertido sobre sus trofeos de caza. Utilizan su tecnología para mantener vivos los cerebros, lo que permite que estas víctimas selectas sigan experimentando dolor y miedo. Lamentablemente, la mayoría de estas pobres almas han perdido la cabeza hace mucho tiempo. Sacudí la cabeza, asombrado por la manera casi frívola en que Gideon describió estas atrocidades. Sin embargo, me di cuenta de que debía haber vivido un infierno, sufriendo horrores indecibles a manos de nuestros sádicos captores alienígenas. No podía imaginar lo que había tenido que hacer para sobrevivir en esta nave de pesadillas. Mientras observábamos horrorizados las cabezas vivientes, Gideon se puso a trabajar. Presionó un panel de control para revelar símbolos extraños que supuse que eran texto grabado en el idioma de los alienígenas, e imágenes que parecían mostrar el interior de la nave. Frunció el ceño mientras presionaba la pantalla, obviamente frustrado por lo que estaba viendo. Sé que hay cápsulas de escape en esta nave. He oído hablar de procedimientos de evacuación de emergencia. Señaló el mapa de la nave, atrayendo nuestra atención hacia una zona en la parte trasera de la nave con forma de cigarro. Deberían estar ubicadas aquí. Pero no sé cómo llegar hasta ellas. Y, aunque lo supiéramos, no tengo idea de cómo operar las cápsulas, y mucho menos cómo llevarlas de regreso a la Tierra. Tanya y yo intercambiamos una mirada de desesperación, al darnos cuenta de que habíamos llegado tan lejos solo para enfrentar otro obstáculo. Pero Gideon era un hombre derrotado, resignado al fracaso y la derrota. Nunca había pensado que llegaríamos tan lejos, y yo sabía que no podíamos rendirnos ahora. Donde hay voluntad hay un camino. Mientras considerábamos nuestro siguiente movimiento, el destino intervino una vez más, ya que de repente la puerta de la habitación explotó y algo entró a través del humo y el fuego. Nos preparamos para lo peor, pero lo que nos enfrentó fue algo nuevo. Un robot flotante, parecido a un dron, con dos brazos mecánicos extendidos, ambos adornados con armamento de alta tecnología. También tenía un dispositivo tipo cámara unido a su cuerpo principal, un círculo negro como la boca del lobo que nos observaba en silencio como si estuviera analizando nuestras formas físicas o tal vez escaneando nuestras ondas cerebrales. Miré a Gideon en busca de una explicación, pero descubrí una expresión de desconcierto en su rostro. Claramente, no tenía idea de qué era esa entidad o si quería hacernos daño. Pasó un momento lleno de tensión mientras el robot flotante continuaba observándonos, antes de que de repente una luz verde destellara en su pantalla visible y, para nuestro asombro, el robot nos hablara en un inglés casi perfecto. Saludos, ciudadanos de la Tierra. No os alarméis. Soy la unidad 2317, un avión no tripulado de combate autónomo con inteligencia artificial asignado a la SS Riteous Fury, una nave de guerra de la Confederación encargada de cazar y neutralizar a las naves piratas que operan en contravención de la ley galáctica. Todos sois víctimas de una conspiración criminal llevada a cabo por una facción rebelde que se dedica a operaciones de caza ilegal. Nuestra misión principal es eliminar a los cazadores rebeldes, pero también tenemos la tarea de rescatar a los supervivientes y, cuando sea posible, devolverlos a sus mundos de origen. Ahora os liberaré de vuestras ataduras. En un instante, todos nuestros collares de choque se desconectaron y cayeron de nuestros cuellos, presumiblemente desactivados por algún tipo de contramedida electrónica. Todos sentimos un gran alivio por ser liberados, aunque todavía estábamos muy lejos de casa. Por favor, síganme y los escoltaré a una zona segura, dijo el dron de IA. Los tres nos miramos confundidos. Yo no me sentía cómodo depositando mi confianza en un robot asesino de otro planeta, pero pensé que la unidad 2317 era una mejor apuesta que nuestros torturadores reptiles. Salimos por la puerta demolida y fuimos hacia el laberinto de pasillos, siguiendo al dron que nos guiaba. Mientras tanto, el caos de la batalla nos rodeaba mientras la nave alienígena era asaltada por las fuerzas de la Confederación. Acabábamos de doblar una esquina cuando nos enfrentamos a un soldado de infantería reptil, armado con una especie de rifle de alta tecnología. Gruñó antes de apuntar, levantó su arma y se preparó para disparar. Pero la máquina reaccionó más rápido, ya que disparó rápidamente una serie de proyectiles similares a dardos que destrozaron el cuerpo del alienígena. Caminamos sobre su cuerpo y continuamos nuestra huida, observando escenas de violencia mientras otros drones asesinos se enfrentaban a alienígenas reptiles en un combate mortal. La lucha era feroz, pero parecía claro que los drones de IA estaban ganando, ya que nuestros captores alienígenas estaban siendo aniquilados gradualmente y su nave de tortura invadida.
Finalmente, llegamos a lo que supuse que era la parte trasera de la nave espacial, donde vimos una fila de puertas circulares con símbolos extraños escritos sobre ellas y paneles de control en las paredes de metal al lado de ellas. Las cápsulas de escape. Lo hemos logrado, exclamó Gideón, con los ojos iluminados de esperanza por primera vez desde que lo conocí. Nuestro salvador robótico extendió un brazo mecánico y comenzó a presionar botones en el primer panel de control. Destino Tierra, ubicación, el continente norteamericano. Su cápsula partirá en 2 minutos. Un momento después, la puerta se abrió, revelando el espacio estrecho pero acogedor que había en el interior. Gracias a Dios, exclamó alegremente Tanya. Por favor, pase al interior, ordenó el robot. Tanya saltó sin dudarlo y yo fui tras ella, deteniéndome solo brevemente para mirar atrás al tercer miembro de nuestro grupo. Para mi asombro, vi que Gideon estaba de pie, alejado de la puerta de la cápsula. ¿Qué estás haciendo?, pregunté consternado. Lo siento, amigos míos, no puedo ir con vosotros. Es demasiado tarde para mí, ¿entendéis? Las cosas que he visto, lo que he tenido que hacer para sobrevivir, no puedo volver a la Tierra después de todo esto. Debe haber un precio. Había lágrimas en sus viejos ojos y podía notar que le dolía el alma. Luché por encontrar las palabras para persuadirlo, pero no había tiempo. De repente, un trío de guerreros reptiles cargó por el pasillo hacia nosotros, disparando salvajemente mientras avanzaban. Gideon gritó, empujándome físicamente hacia la cápsula y golpeando con la palma de la mano los controles para cerrar la puerta. Quedé encerrado dentro antes de darme cuenta de lo que estaba pasando, mirando impotente a través de la ventana del ojo de buey mientras Gideon Huía y 2317 cubría el fuego, enfrentándose a los atacantes en un combate mortal. La batalla fue intensa pero breve, ya que el dron robótico finalmente sucumbió a los disparos superiores y explotó en una bola de fuego frente a nosotros. Los alienígenas avanzaron hacia nuestra cápsula con las armas preparadas y, por un segundo, temí que todo estuviera perdido, pero luego el contador llegó a 0 y nuestra cápsula se puso en marcha. Una enorme explosión de energía nos impulsó al espacio a una velocidad tremenda. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda!, repitió Tanya mientras salíamos disparados a través del vacío oscuro. Me agarré fuerte y seguí mirando por el ojo de buey, viendo cómo la nave reptil se hacía cada vez más pequeña en la distancia. Observé numerosos objetos pequeños expulsados de la nave, que debían ser más de los drones de IA que escapaban de la nave condenada. Y luego, un momento después, la nave del torturador explotó de adentro hacia afuera, su forma destrozada por llamas blancas mientras la pesadilla terminaba. Observé los escombros esparciéndose por el espacio y derramé una lágrima por Gideon, creyendo que nunca habríamos escapado de esa trampa mortal sin el conocimiento que nos había impartido. Tanya, por otro lado, estaba concentrada en la vista que teníamos frente a nosotros, mientras nuestra cápsula se acercaba rápidamente a la superficie de la Tierra. «Mira, nos vamos a casa», exclamó, «al fin y al cabo lo lograremos». Me sonrió dulcemente y por un momento compartí su alegría. Pero pronto experimentamos el trauma de la reentrada en la atmósfera, nuestra pequeña cápsula se quemó mientras nos acercábamos rápidamente al suelo. Estaba seguro de que nos estrellaríamos contra la superficie en un crescendo de fuego, pero en el último momento la cápsula activó los propulsores de reversa, reduciendo nuestra velocidad y permitiéndonos aterrizar con relativa suavidad en el suelo, aunque no sin un golpe. Un momento después, las puertas de la cápsula se abrieron automáticamente y pudimos respirar aire fresco por primera vez, y fue increíble. Tanya y yo salimos con cautela de la nave alienígena y nos encontramos en medio de un campo de maíz plano, aparentemente sin otra alma a la vista. Observé la escena, una parte de mí todavía no creía que fuéramos verdaderamente libres. «Bien, ¿y ahora qué?», preguntó Tanya mientras se ponía a mi lado. Su piel todavía desnuda brillaba bajo el sol de la mañana. Pronto recibimos nuestra respuesta con el fuerte estruendo de las palas del rotor, cuando de repente apareció un helicóptero negro en el horizonte, acercándose rápidamente hasta que prácticamente quedó flotando sobre nuestras cabezas. Miramos hacia arriba con desconcierto antes de ver movimiento en la carretera al borde del campo de maíz, mientras una flota de todoterrenos oscuros se apresuraba a ocupar su lugar y un pequeño ejército de agentes federales saltaba, todos apuntando con sus armas a Tanya y a mí mientras nos ordenaban que nos arrojáramos al suelo. Entonces, los federales nos arrestaron a los dos y nos pusieron bajo custodia mientras tomaban posesión de la cápsula de escape extraterrestre, la única evidencia tangible del incidente. Nos retuvieron durante días y nos interrogaron por separado, y nos ordenaron que relatáramos los detalles de nuestro secuestro y cautiverio. No sé por qué nos liberaron. Supongo que no habíamos cometido ningún delito, pero nos advirtieron que no habláramos de lo que habíamos pasado o nos enfrentaríamos a graves consecuencias. Obviamente, ahora he decidido ignorar esa advertencia y contar mi historia públicamente por primera vez. ¿Por qué he tomado esta decisión?
Bueno, sospecho que mis días están contados. Verás, hace poco me enteré de que Tanya había muerto repentinamente por una sobredosis. Tenía antecedentes de abuso de sustancias, por lo que es posible que volviera a consumir para lidiar con su trastorno de estrés postraumático después del secuestro. Pero no estoy tan segura de creerlo. Me pregunto si Tanya fue silenciada deliberadamente por alguna oscura agencia gubernamental que quiere ocultar la verdad. Si es así, seguramente vendrán a por mí. Es evidente que nuestro gobierno sabe mucho más sobre estos secuestros de lo que desea compartir con el público. Sin embargo, dudo que puedan mantener este secreto durante mucho más tiempo, y una guerra civil galáctica está en pleno apogeo en nuestro propio sistema solar. En cualquier caso, la brecha tecnológica es tan grande que dudo que podamos hacer mucho para alterar el resultado de este conflicto. La guerra se nos viene encima y más vale que recemos para que ganen los buenos, porque he visto el mal en el universo y, créanme, es aterrador.